Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Génesis, Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7, la palabra de Dios dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros, gracias por la compañía de los ángeles en este lugar y gracias por la presencia de su Espíritu Santo. En esta hora, Dios, agradecemos por los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas presentes, pero agradecemos también, Señor, por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que todos y todas en esta hora sean bendecidos y bendecidas con su palabra. Que el Espíritu Santo alcance cada corazón. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie La familia, un proyecto de Dios. Hoy el título del tema es Aliento de vida. ¿Cuál es el título? Aliento de vida. En el tema anterior hablábamos cómo en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 26 dice: hagamos al hombre. Hicimos un estudio del verbo hacer que aparece allí en la primera persona del plural y aparece en un plural majestático y solidario: hagamos. La expresión nos dice que está presente más de una persona. Leímos Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra Dios que aparece en Génesis 1:1 es la palabra Elohim. Y entonces hicimos un estudio de ese nombre, Elohim, y descubrimos que solo hay 3 personas que utilizan ese nombre en la Biblia. Número 1, Génesis capítulo 1, versículo 2, dice Ruach Elohim. Génesis capítulo 2, versículo 4 al 9, habla de Jehová Elohim o Yahvé Elohim. Y Daniel capítulo 3, versículo 25, habla de Bat Elohim en arameo, que se puede traducir Bat Elohim en hebreo. En nuestro lenguaje más sencillo, estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decíamos también y mostramos en la Biblia que tanto Ruach Elohim como Yahvé o Jehová Elohim y Bat Elohim o Bat Elohim, los 3 tienen trono. Citamos el libro de Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10, donde aparece el Padre sentado en su trono. Vimos también en el libro de Isaías capítulo 6 y en el libro de Apocalipsis capítulo 4. Estamos hablando de 3 personas. No estamos hablando de una persona con 3 cabezas. En el libro de Ezequiel capítulo 1, versículo 24 en adelante, y el capítulo 8, versículo 1 y 2, vemos el Espíritu Santo sentado en su trono. Mientras el Padre tiene el pelo blanco y una falda blanca que cubre todo el templo, el Espíritu Santo no tiene pelo blanco ni tampoco tiene falda blanca, pero sí tiene de la cintura para arriba que refulge como el bronce y de la cintura para abajo es fuego como el fuego. Mientras el trono de Dios el Padre tiene serafines delante que tienen 6 alas, el trono del Espíritu Santo solo tiene querubines que tienen 4 alas. Y cuando seguimos mirando, usted dirá: ¿y Jesús? Y yo le contestaré: bien, gracias. Jesús dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 21: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Está hablando del trono de Él y del trono del Padre. Y llama la atención en Hebreos capítulo 1 versículo 8, donde dice: más el Hijo dice: tu trono, oh Dios, cetro de equidad es el cetro de tu reino, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que la Biblia establece bien claro que el Padre tiene su trono, que el Hijo tiene su trono y el Espíritu Santo también. Y que Elohim del versículo 1 de Génesis 1 es nada más y nada menos que nuestro Dios Todopoderoso. Entonces,
En Génesis 1:26, cuando dice, y dijo Elohim, hagamos al hombre, estamos hablando del gobierno divino. Por tanto, la familia es un proyecto de Dios. Y si la familia es un proyecto de Dios, y lo es, quien debería preocuparse por su proyecto es el que lo hizo. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Si usted hace algo, ¿quién es el responsable? Usted. Por eso, cuando Adán y Eva pecaron, Dios no los abandonó. Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios viene y establece las reglas. En el versículo 9 dice, y vino Dios y preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán contestó, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le preguntó, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Cuando Adán y Eva pecaron, no buscaron a Dios, Dios los buscó a ellos, porque la familia es un proyecto de Dios. Y no importa donde usted se esconda, Dios siempre lo va a encontrar. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y donde usted menos cree, ahí está Dios mirando a ver cómo se encuentra con usted. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Un aspecto tierno, hermoso de esta semana que queremos enfatizar, y es cómo Dios se ocupa, se embarca, se enfoca en asistir a la familia en todas sus necesidades. Y yo pregunto, ¿Adán y Eva estaban necesitados del perdón divino, sí o no? ¿Vino Dios y se lo ofreció, sí o no? ¿Les aclaró la situación, sí o no? ¿Se hizo Dios cargo del problema del pecado, sí o no? Sí, Señor. Por eso, usted necesita poner su familia otra vez en las manos del dueño y del creador de su familia. No hay futuro para su familia si no regresa a las manos del legítimo dueño, del Dios Todopoderoso. Por eso, decíamos ayer, cómo en el capítulo 2 del libro de Génesis, cómo aparece Dios. Usted puede leer desde el versículo 2, capítulo 2, versículo 4 en adelante, cómo Dios dice, Jehová Elohim, cómo Jehová Elohim, cómo el Padre se involucra personalmente, estrechamente, íntimamente con el ser humano. Al punto, versículo 7, que no solo se embarra las manos con el barro haciendo el muñeco, sino que se inclina para darle el beso, darle el soplo de vida. Y en el capítulo 2 más adelante dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda como idónea. Entonces pone a dormir a Adán, le abre el costado, saca la costilla y le hace una mujer de la costilla de Adán. Y de la vida que le dio Adán le da a la mujer, porque a la mujer no le sopló aliento de vida, porque la mujer fue sacada del hombre. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Y dónde vienen los bebés? De la unión del hombre con la mujer. Así que dijo muy sabio, hizo uno y de ahí comenzó a sacar a todos los demás. Por tanto, la familia es un proyecto de ¿qué? Un proyecto de Dios. Ponga cuidado al estudio que necesitamos hacer. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? ¿Está Dios involucrado con la familia? ¿Está Dios interesado en la familia? ¿Es la familia un invento de Dios? ¿Sí o no? Necesitamos entonces conocer a Dios para comprender en el manual de Dios qué es lo que debemos hacer en la familia para tener el éxito apropiado y necesario. Si usted no sigue las directrices de Dios, si usted no sigue los principios de Dios, entonces usted no tiene futuro. La Biblia dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová Dios nuestro, ¿qué cosa? Permanece para siempre. El punto es que usted descubra esos principios, los asimile, los aplique a su familia y entonces lleva o recibe los resultados que son bendición, salvación y vida eterna. El Señor no miente y Él cumple sus promesas. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Entonces necesitamos hoy responder una pregunta: ¿para qué creó Dios la familia? Esta pregunta tiene que ver con el propósito, porque si usted no descubre el propósito de las cosas, es muy probable que no tenga sentido ni razón de ser. Todo lo que usted tiene un propósito. ¿Es así o no es así? A ver, ¿sí o no? Usted vino con la ropa que vino porque tiene un propósito. Se puso los zapatos que se puso porque tiene un propósito, ¿o no? Se arregló el pelo como se lo arregló porque tiene un propósito. Se quiere ver a los jóvenes, se quiere ver más adultos, olvídese. Usted se arregló con un propósito. Hay un para qué. ¿Para qué creó Dios la familia? Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué dice ahora?
y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser como, un ser viviente. Cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, estaba inerte, un muñeco de tierra. Cuando Dios sopla en la nariz del hombre el aliento de vida, entonces se constituye un ser viviente. Oiga, qué interesante el significado de la palabra aliento. La palabra aliento significa aliento, viento, espíritu. La palabra es paralela a otras dos palabras, pero es paralela a la palabra ruach. ¿Se acuerdan de ruach Elohim? ¿Se acuerdan del Espíritu de Dios? Pues esta palabra, nishama, es paralela a la palabra ruach y paralela a otra palabra que ya tocaremos en algún momento. ¿Por qué estamos hablando de estas palabras? Recuerden que estamos utilizando un método que se llama bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico porque solo utilizaremos la Biblia. Gramático porque atenderemos el significado de las palabras que están en la Biblia. Y descriptivo porque la Biblia se explica a sí misma. Mi pregunta, ¿usted le cree a Dios? ¿O usted cree en Dios? Ay, espere, vamos a ver eso. Usted no puede creer en quien no conoce. Usted cree en quien conoce. Primero le creemos a Dios a través de su palabra y luego creemos en Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios, no me diga que cree en Él, porque usted no puede creer en quien no conoce. ¿Es correcto o no es correcto? A ver, sí o no. Decíamos hace unos días, en San Juan capítulo 17, versículo 3, que el Señor Jesús hizo la declaración, y esta es empero la vida eterna. ¿Qué cosa? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué significa eso? Decíamos que conocer, conozca, el verbo en griego es ginosko, significa un conocimiento por experiencia, un conocimiento íntimo, un conocimiento por haber compartido con. De allí utilizamos el ejemplo de María, cuando decíamos que ella estaba casada con José, pero no la había conocido. Y dice, y no la conoció hasta después que dio luz al niño. La pregunta era, ¿conocía José a María y María a José, sí o no? Y la respuesta era sí y no. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Estaban casados, estaba desposada, pero todavía no habían ido a vivir juntos a la misma casa. Después que el niño nació, entonces José conoció a María en el otro aspecto. La salvación, por tanto, es una relación íntima, especial con Dios. Desde la creación del ser humano, Dios está anunciando que quiere salvación contigo. Tan íntima la relación que Dios quiere contigo que se ensució las manos. Decíamos que Dios creó los animales ¿de dónde? De la tierra, pero los creó solo con la palabra. Sin embargo, al hombre no lo creó con la palabra, lo hizo con sus manos y le dio de su vida para que tuviera vida. Y yo digo, alabado es el nombre de Dios. ¿Es importante o no es importante la familia? De allí la importancia de que cuando el pecado entró y con el pecado la muerte, Dios no se retiró. ¿Para qué creó Dios al hombre? Dios creó al hombre y a la mujer y a los niños para que sean un templo para el Espíritu Santo. ¿Para qué Dios los creó? Para que fueran templo del Espíritu Santo. Esta idea la vamos a trabajar. Creo que este tema nos tomará por lo menos 2 días. Aquí me detengo un minutito para hacer un par de preguntas y entonces continuar. Pregunta número 1. ¿Está involucrado Dios con la familia directamente, sí o no? Sí. ¿Es importante la familia para Dios, sí o no? Sí. ¿Se involucró tanto que se hizo cargo del pecado de la familia, sí o no? Sí. En el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15 aparece la palabra interesante. Esta palabra no está en el versículo, pero es el significado de lo que el versículo dice. La palabra es protoevangelio. ¿Cuál es la palabra? Llévese una palabrita rara para que te diga de dónde viene y la gente se sorprende. ¡Wow! ¿Qué cosa es eso? Protoevangelio significa el evangelio en sus comienzos, el evangelio en cierre, el evangelio como empezó. ¿Qué significa evangelio? Evangelio significa buenas nuevas. ¿En qué consiste el evangelio? 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4 consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Las buenas nuevas son que Cristo murió y pagó el precio del pecado.
que aunque fue a la tumba y fue sepultado, al tercer día resucitó de la tumba. Ahora Cristo venció el pecado, venció la maldad, venció la muerte, venció al diablo, venció todo lo que había que vencer, y usted tiene derecho a la salvación en Cristo Jesús. Y digo, alabados el nombre de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1, la Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo entregó todo el cielo para la salvación de tu familia? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama tanto? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tiene derecho a salvarse papá y mamá? ¿Sí o no? Y los hijos también. En Romanos capítulo 8, versículo 32, Pablo dijo: el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? ¿Cuánto nos dio Dios en Cristo Jesús? Todas las cosas. Si conocemos a Dios, si comprendemos a Dios, si entendemos a Dios, no hay nada que temer, porque para Dios nada es imposible. San Lucas capítulo 1, versículo 37. Y eso lo dijo Gabriel. Y yo le hago una pregunta: ¿podemos confiar en Dios? A ver, ¿sí o no? Si Dios nos dio todo, ¿qué puede haber que nosotros necesitemos que Él no nos pueda dar? Decir la importancia del estudio que tenemos que hacer ahora. ¿Para qué hizo Dios al hombre, a la mujer y al niño? Para que fueran templo, morada del Espíritu Santo. ¿Le gustaría a usted que el Espíritu Santo morara en usted? ¿Cuánto le gustaría que el Espíritu morara en su vida? Alabado sea el nombre de Dios. Aunque el vastísimo universo no puede contener a Dios, Dios hizo un proyecto. Dios se inventó seres creados tan pequeños como la criatura humana, tan inmenso como templo para morada de un ser divino. ¿O acaso no es el Espíritu Santo un ser divino como el Padre? Sí. Explíqueme cómo el Espíritu Santo puede morar en un ser humano. No sé, pero la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Y Dios no miente. Pero pastor, somos pecadores, hemos caído en pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero pastor, los demonios viven en nosotros, como dice Jesús en San Mateo capítulo 12, versículo 43 en adelante. Sí, pero Cristo tiene poder a través de su palabra de retirar los demonios de la vida de quien sea. ¿No dice el versículo también que cuando el demonio vuelve encuentra la casa limpia, barrida y adornada? ¿Sí o no? Entonces, denle la oportunidad y Cristo puede limpiar su casa y llenarla con el Espíritu Santo. Amén. ¿Es lindo o no es lindo? Amén. Trabajemos con esa idea. Dios creó al ser humano y le alentó soplo de vida. Hay un pensamiento en el libro de Salmos, capítulo 33, el versículo número 6. Me gusta porque allí aparece la palabra 33, Salmo 33. Vamos a leer Job también, Job 33, 4. Vamos con Job primero. Dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Quién me hizo? El Espíritu de Dios. ¿Quién me dio vida? El soplo, el aliento del Omnipotente. Salmo capítulo 33, versículo 6. Mire qué linda esta expresión también. Dice el verso 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, por el ruaj de su boca, nishama de su boca. Dios habló, Dios expresó. Dice el versículo 9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y yo le pregunto, ¿hay algún problema en su familia que el todopoderoso Dios no pueda resolver? ¿Hay alguna situación en su vida personal que para Dios sea imposible? No. Dios es el Dios de lo imposible. Cuando usted le cree a Dios y cuando coloca a su familia bajo las alas de Dios, cuando coloca a su familia bajo el cuidado de Dios, cuando pone su familia al alcance de Dios, no hay nada que temer, porque no hay nadie más poderoso que Él. En el libro de San Mateo capítulo 11, versículo 28, el Señor Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿y qué dice? Y yo os haré descansar. Vamos donde el Señor Jesús, y dice en Isaías 45, 22, dice el Señor: mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más.
¿Se imagina un hogar donde papá esté lleno del Espíritu Santo, mamá esté ungida del Espíritu Santo y los hijos estén ungidos del Espíritu Santo? ¿Qué hogar sería ese? ¿Es maravilloso o no es maravilloso? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ese es el proyecto de Dios, ese es el plan de Dios. Cuando el pecado entró a la tierra, Dios no se desanimó, porque mientras más difícil usted se lo pone a Dios, más todopoderoso es Dios, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Alabado sea el nombre de Dios. Somos nosotros el problema, no le creemos a Dios. Jesús dice, al que cree, todo le es posible. ¿Se acuerdan de Bartimeo? ¿Estaba ciego o no estaba ciego? Sí. ¿Lo mandó llamar Jesús? ¿Sí o no? Tráiganlo, dijo Jesús. Y cuando trajeron a Bartimeo y lo pusieron delante de Jesús, le hago una pregunta. ¿Vio Bartimeo a Jesús? No, estaba ciego. Sí. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? ¿Y qué le dijo Bartimeo? Señor, que vea. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Lo puso a ver o no lo puso a ver? Oiga, espiritualmente, ¿le gustaría a usted ver también? Entender la palabra de Dios, las promesas de Dios, lo que Dios ha dicho. Cuando usted entra a ese mundo de fe, a ese mundo de confianza, entonces hay un pequeño libro en nuestra iglesia que fue escrito para jóvenes. Lo leí cuando era un adolescente. En la página 99 de ese libro está este párrafo, dice: cuando la voluntad humana coopera con la voluntad divina, se hace omnipotente. ¿No le gustaría a usted cooperar con la voluntad divina? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿Y cómo se hace entonces la voluntad suya? Omnipotente. ¿Recuerdan a Pedro cuando llegó al templo de la Hermosa, que había un hombre cojo de nacimiento y tenía 40 años de edad? Pedro lo mira y le dice, míranos. Y el cojo lo mira esperando que le den una moneda. Y entonces Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Anduvo o no anduvo? ¿Confiaba Pedro en el Señor Jesús? ¿Confía en aquel ciego en lo que Pedro le dijo? Ahora, ¿confía usted en la palabra de Dios? Entonces usted saltará y entrará saltando al templo para la gloria de Dios. Yo no sé cuál sea su problema o su dificultad familiar. Una cosa sí sé, que para Dios nada es imposible. Permítame que el tiempo nos dé para hacer algunas historias, pero vamos a la palabra de Dios. Cuando leemos el Nuevo Testamento, hay un fuerte énfasis en el Nuevo Testamento acerca de qué es el ser humano. ¿Qué es el ser humano? El ser humano es una casa. En el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 6, mire usted lo que dice el apóstol Pablo. Hebreos, capítulo 3, versículo número 6. ¿Qué es el ser humano? ¿Cómo lo diseñó Dios? ¿Qué fue lo que Dios hizo con el ser humano? Dice Hebreos, capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Pregunto, ¿dice ahí que los seres humanos son una casa, sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí, eso es lo sorprendente. Que cuando Dios hace aquel muñeco de barro, en el Salmo 139, habla de que Dios tiene un libro donde estaban todas las cosas escritas que luego Él formó. En otras palabras, Dios hizo un libro de anatomía donde diseñó al ser humano, donde puso todas las partes que tendría el ser humano y lo hizo todo en barro. Y entonces sopló aliento de vida y entonces sopló el Espíritu en la persona y entonces le dio vida y lo hizo templo del Espíritu Santo. Y todas aquellas cosas que Él escribe en el libro fueron formadas y quedó hecho perfecto y perfecta la criatura que Dios formó. Y esa criatura fue hecha especialmente para que sea morada, una casa, un templo para que habite el Espíritu Santo. El problema es que cuando usted no deja que el Espíritu more en usted, se cuela el diablo. Y entonces su vida es un infierno. ¿Es así o no es así? Mire usted lo que dice la Biblia en el libro de 1 de Corintios, capítulo 3,
1 Corintios capítulo 3, versículo 16-17. Recuerde que estamos utilizando el método bíblico, gramático, descriptivo. No vamos a decir lo que dice el psicólogo fulano de tal, ni la psicóloga fulana de tal, ni el doctor. No. Ellos tienen su espacio y su momento, alabado sea Dios. Pero vamos a ver qué es lo que Dios dice. ¿Qué es lo que vamos a ver? No veremos lo que los hombres dicen de Dios, pero sí veremos lo que Dios dice a los hombres. Y usted tiene que hacer una decisión. O usted le cree a Dios, o usted le cree a Dios. ¿No le parece? ¿No le parece? Sí, porque si usted no le cree a Dios, usted está hecho pedazo. Si usted le cree a Dios, Él tiene derecho de hacer maravilla en la vida suya. Si usted no le cree a Dios, Él no tiene derecho de ayudar. Creámosle a Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16-17. Estamos usando la evidencia bíblica para apoyar su fe. ¿Sabían ustedes que mientras más estudiamos la Biblia y mientras más la entendemos, nuestra fe se fortalece más? ¿Lo sabían o no lo sabían? Y confiamos más en Dios, y desconfiamos más del yo, y desconfiamos más del enemigo, y Dios se hace más poderoso en nuestra vida. Por eso dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué estamos estudiando? La palabra de Dios. ¿De quién estamos hablando? De Dios. Porque si lo miran bien, en esta semana no estamos hablando de la familia, sino del Dios que es dueño de la familia. ¿Es así o no es así? Cuando usted llegue a su casa y se arrodille delante de su cama, puede hacerlo con toda confianza, que Dios escuchará su oración, porque la familia es un proyecto de Dios. Si te está yendo mal con tu esposo, si tienes problemas con tus hijos, preséntate ante Dios. Él prometió, Isaías capítulo 49, versículo 25, prometió, tus hijos, ¿qué hará con tus hijos el Señor dice? Y a tus hijos yo los salvaré. Yo lo rescataré del tirano, lo arrebataré del valiente. En otras palabras, lo voy a quitar al diablo, pero tú necesitas entregarte. Si tú me crees y vienes, yo me encargo de tus hijos. ¿Lo hace Dios o no lo hace Dios? A ver, ¿lo hace o no lo hace? Pienso que tengo tiempo para hacer una breve historia. Hay una señora que conocí y aprecié mucho y quise mucho, ya falleció. Una señora pequeñita así. Hablaba un poco, hablaba de una manera muy especial. Cuando llegué de pastor a ese lugar, en un estado que se llama Arkansas, la ciudad se llama Gentry, conocí a esta hermana que vino de California. Un buen día la noté llorosa y como muy melancólica. Y le pregunté, ¿a usted qué le pasa? Me dice, ay pastor, yo no le he contado que tengo un hijo que hace 30 años que no lo veo. Y no sé si está vivo o está muerto. Lo último que sé es que es un homeless, esa gente que vive en la calle. Pero en mi familia, en mis hijos, nadie lo ha visto y yo jamás he salido de él en 30 años. Le dije, muy bien hermana Parker, ¿qué le parece? Si oramos para que él venga y se pase la Navidad con usted. Y me miró así la viejita y empezó a llorar. Digo, ¿usted no cree que es un Dios todopoderoso? Claro que sí. Entonces, ¿por qué me está mirando con cara de extrañeza? ¿No tiene Dios poder para traérselo que se pase la Navidad con usted? Claro que sí. Usted me está creyendo, hermana Parker. Vamos a ser sinceros. Y empezó a llorar. Yo quiero creer, pero son 30 años. Digo, pueden ser 60. Dios todopoderoso. ¿O no es todopoderoso? Amén. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Seguro que usted lo cree? ¿Seguro que usted lo cree? Amén. Dios hará conforme a la fe. Jesucristo decía, conforme a tu fe te sea hecho. No es Dios el problema. Búscalo en otro lado. El problema es el diablo que no quiere que te crea. No te ayudando. Créale a Dios y usted verá. Era como el mes de agosto, septiembre en Zamora. Y siempre decía, ¿está orando usted por él? Sí, pastor, yo estoy orando. Cada semana la atacaba, hermana Parker, ¿está orando? Sí, pastor, yo estoy orando. Cuando ya se acercaba diciembre, le dije, usted tiene que arreglarse los cabellitos de eso, porque cuando Dios venga tiene que verla más o menos más elegante, que se vea mejor. Bueno, pero ella me creyó, se cortó un poco el pelo, se lo pintó y se puso más o menos, la viejita se puso más o menos bonita. Cosa linda, mamá. Y llegó diciembre, y antes de la Navidad, un sábado llegamos a la iglesia, y allá viene ella agarrada de aquel señor, y con los ojos llorosos,
viene y me abraza y se pone a llorar. Y entre sollozos me dice: ese es mi hijo, que vino a pasarse la Navidad con nosotros. El chisme había corrido y el hijo había llamado a la hermana, a una otra hija de la señora, para que le dieran una pastillita por si le daba un asunto en el corazón, la vieja no se muriera. Oiga, pero oiga, qué interesante pasó. ¿Quieren que le cuente cómo el hombre volvió de homeless a ser una persona útil en la sociedad? ¿Lo quieren o no lo quieren? Bien, miren, esto toda la semana. ¿Qué le parece si la historia se la continúo mañana? Y usted viene y no se pierde la historia. Él cuenta que estaba en California, en una de esas ciudades grandes de California. Y una mañana, porque empezamos a orar, y una mañana, a finales de septiembre, en principios de octubre, por ahí uno de esos meses, muy lejos de noviembre, él una mañana se despierta como todas las mañanas, en la calle, durmiendo en un cartón, sucio, sin bañar y hambriento. Dice que cuando se despierta esa mañana, se pregunta, pero bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué hago yo aquí? Y se ve sucio, maloliente, como un cartón y en la calle. Dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Se levanta y mira a otros más que están hechos leña también como él, pero dice, ¿pero qué está pasando aquí? Caminó y llegó a un sitio donde había un baño público y allí pidió y se bañó, fue a un lugar de donde dan ropas y allí consiguió ropa y se vistió. Es como cuando, ¿se acuerdan ustedes de la parábola del hijo pródigo? Lucas capítulo 15, versículo 17, que dice, y volviendo en sí. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Pues este tipo se salió del estupor, se salió de esa poca vergüenza, se salió del poder del diablo y entonces se despertó. Y volviendo en sí, dijo, volveré a la casa de mi padre. Pero este tipo lo vio en sí y se preguntó, Dios mío, ¿y qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Empezó a preguntar que en qué ciudad estaba, que dónde estaba. Y empezó a pensar algún familiar y empezó a buscar y a preguntar y a buscar hasta que se conectó con uno de los familiares. Y mi mamá, está viviendo en Gentry, en Arkansas. Y mis hermanos, y ahí con un tío, no le digan nada. Se puso a trabajar para ahorrar un dinerito para ir a visitar a su mamá. Y dijo, voy en diciembre a pasar la Navidad con mi mamá. Así que trabajó 2 meses y alguna semana más. Reunió todo lo que podía, pagó su vuelo, pero llamó primero a la hermana con quien vivía la doñita y le dijo, no le diga nada, pero dale una pastillita para que no le vaya a dar un infarto y yo voy a pasar la Navidad con ella. Mi pregunta, ¿cuántos años habían estado separados? 3 años. ¿Cumple Dios lo que promete? Amén. ¿Es fiel a sus promesas? Yo no sé cuántos años usted tiene separado de Dios. Una cosa sí le digo, que hoy pueden acabarse esta situación. ¿Le parece bien que hoy es el tiempo de volver a Dios? Sinceramente, ¿cuánto creen que sí? Póngase en pie si usted cree que ya es tiempo de volver a Dios. Póngase en pie conmigo. Dice en el libro de 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30, un versículo que me apasiona. Dios le habla a Elí, un sumo sacerdote que tenía 2 hijos que no servían para nada, aunque eran sacerdotes. Dios le dice a Elí, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Y añade Dios más, yo nunca tal haga, pues yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y le pregunto a usted, ¿le gustaría a partir de hoy vivir una vida que honre y glorifique el nombre de Dios? Amén. Levante la mano conmigo entonces. Usted me está haciendo una promesa, usted se está haciendo un propósito. Recuerde que usted no puede hacer nada. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y Pablo dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Créale a Dios. Créale a Dios. Él es capaz de hacer el milagro que usted no se imagina que puede hacer. ¿Puede Dios o no puede? Se pueden sentar. Mire qué cosa linda dice la Biblia. En el libro de 1 de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo pregunta, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Alabado sea el nombre de Dios. ¿De verdad que les gustaría ser templo para la morada de Dios, del Espíritu Santo? ¿Se imaginan cómo serán nuestros hijos si fueran todos templos del Espíritu Santo? ¿Cómo sería la casa? ¿Cómo sería el hogar? ¿Cómo debe ser la relación de un hombre y una mujer que están llenos del Espíritu Santo? ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿cómo digo esto? Conocí una linda joven. Creo que voy bien. Conocí una linda joven y me pasé 5 años de amor con esta hermosa muchacha. Y luego nos casamos. Y bueno, y tenemos 28 años de casados. Sigue siendo la novia porque dio 3 hijos. Hay un detalle interesante y es que decidimos desde que éramos novios que primero iría Jesús y después nosotros. Una tragedia en el matrimonio es cuando queremos poner a la otra persona primero que a Dios. No funciona, no sirve. Dios siempre tiene que ser el primero. ¿Entendieron? ¿O no entendieron? Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, el Espíritu se encargará de que Dios siempre sea el primero. Oiga, hay un libro en la Biblia que se llama Efesios. ¿Cómo se llama? Ahí el capítulo número 3 del libro de Efesios. Si usted lee del versículo número 14, 15 en adelante, descubre un secreto maravilloso que tiene que ver con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice que dobla sus rodillas y ora para que los efesios sean investidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Número 2, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y número 3, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ponga cuidado. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida suya, cuando el Espíritu Santo entra a la vida suya, no se queda solo. Le hace una habitación para que Cristo venga a habitar en usted. Habitar en griego es katoikeo, que significa hacer morada permanente. Y en el versículo 19 dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Significa alcanzar una madurez espiritual que está por encima de toda duda. Y yo le pregunto, ¿le gustaría que en su casa more el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Amén. ¿Le gustaría que su cuerpo sea templo para morada del Espíritu? Amén. ¿Que Cristo habite por la fe en su corazón? Amén. ¿Le gustaría ser lleno de toda la plenitud de Dios? Amén. ¿Qué diablo puede más que el Todopoderoso Dios? Pero si usted no le cree a Dios, entonces Dios no le puede ayudar a usted. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? El ser humano fue hecho para morada del Espíritu Santo. En el libro de 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 19, la Biblia dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Yo le pregunto, ¿nos dio Dios el Espíritu Santo para que muera en nosotros, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Puedo yo pedirle a Dios que me dé el Espíritu Santo, sí o no? ¿Viene el Espíritu Santo y organiza mi vida, sí o no? San Lucas capítulo 11, versículo 13, mire lo que dijo el Señor Jesús. A ver si su Biblia tiene este versículo. San Lucas capítulo 11, versículo número 13. ¿Qué dice el versículo 13? San Lucas capítulo 11, versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Dice el versículo 13, Lucas capítulo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿qué dice ahora? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿A quiénes dice? A los que se lo piden. ¿Le gustaría a usted que esta noche pidiéramos el Espíritu Santo para que morara en nosotros? ¿Le gustaría o no le gustaría? A ver, ¿sí o no? Oiga, ¿y qué pasa cuando el Espíritu Santo entra a la vida de una persona? Sea hombre, mujer, sea joven, sea jovencito, adulto, niño, quien fuera. ¿Qué pasa con la vida de esa persona? ¿Quieren que lo leamos? A ver, ¿quieren que lo leamos? ¿Sí o no? Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. En la casa de Cornelio fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sí o no? La iglesia cristiana primitiva comenzó con el Pentecostés, el poder de la predicación, llenos del Espíritu Santo. A ver, ¿sí o no? ¿Hay alguien más poderoso que el Espíritu Santo?
¿Tiene el Espíritu Santo poder para cambiar y transformar la vida de la gente? Vamos al libro de 2 de Corintios capítulo 3. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo mora en usted? El Espíritu quiere morar en usted, en su esposo, en su esposa y en sus hijos. Y entonces la casa se convierte en un lugar para la gloria de Dios. 2 de Corintios capítulo 3, versículo número 18. ¿Qué dice el verso 18? Por tanto, ¿qué dice? Nosotros todos, ¿qué sigue diciendo? Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué dice ahora? Somos transformados de gloria en gloria, ¿qué sigue diciendo? En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Somos, ¿qué cosa? Transformados. ¿Qué es transformados? Metamorfo. ¿Qué es metamorfo? Metamorfosis. ¿Qué es metamorfosis? Es el proceso mediante el cual una oruga se convierte en mariposa. Un gusano se hace mariposa. Y jamás esa mariposa se hace gusano otra vez. Amén. ¿Se entiende o no se entiende? El gusano se arrastraba, la mariposa vuela. ¿Le parece bien si trabajamos un poquito más la idea de transformación? ¿Le parece? ¿Le parece bien? ¿Le metemos por ahí? ¿No se va a ofender? Yo quiero que se ofenda, porque si usted se ofende, reacciona. Si no se ofende, yo estoy cantando una canción y yo no sé cantar. ¿Le parece bien si le meto duro para que usted reaccione bien? ¿Y le da? ¿Le parece bien? Mire, si usted deja que el Espíritu Santo le transforme, su familia cambiará. Su esposa cambiará, su esposo cambiará y sus hijos cambiarán. Aunque usted no lo crea, reflejamos y proyectamos en los demás lo que nosotros somos. Y hay un poder tan grande en Dios cuando mora en nosotros, a través de su Espíritu, que es capaz de cambiar la gente que nos observa. ¿Sí o no? Usted no tiene ni que hablar, solo muéstrese y verá cómo Dios hace el milagro en la vida de la gente. Solo muéstrese. Muéstrese. No argumente, no discuta, no pelee, muéstrese. Quien cambia los corazones de la gente es el Espíritu de Dios. ¿Qué dice Mateo 24:14? Y será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Qué cosa es testimonio? En el evangelio según San Juan, testimonio significa presentar las evidencias a favor de Jesús. ¿Qué significa testimonio? Presentar las evidencias a favor de Jesús. Presentar las pruebas a favor de Jesús. No tiene que anunciar, yo soy cristiano, yo soy cristiano. No, mi negro, estate tranquilo. Muéstraselo a la gente. Es hermoso, no es hermoso. Qué lindo cuando alguien se le acerca y le pregunta, dígame una cosa, ¿usted es cristiano? Cosa, y usted le dice, es lindo, no es lindo eso. Y alguien se le acerca y le mira y le dice, disculpe, pero ¿usted es cristiano? Y algunos dicen, ¿y cómo se dio cuenta? No, me di cuenta por esto, porque mire, aquello. Y ahí comienza la conversación. El Señor Jesús dijo en San Marcos capítulo 8, versículo 38, el que se avergonzara de mí en esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Debemos avergonzarnos de Cristo en este mundo? No. Venía en un avión y vino una dama con todo un feeling y se me sentó al lado. La dama cruzó sus piernas. No sé en qué estaba pensando la dama, pero sí sé en qué estaba pensando yo. Yo estaba pensando en la conferencia que iba a dar en el país donde iba y tenía la Biblia en la mano. Y dije, esta no me va a sacar de mi pensamiento, de mi conferencia, de mi Biblia. No me importan las piernas que estén ahí. Y abrí mi Biblia. Perdone, yo vivo en un mundo real. No sé usted. ¿Me están entendiendo? Y cuando yo abro mi Biblia, me mira así. Entonces baja la pierna y como que se siente incómoda. Porque la Biblia, porque si la Biblia está presente, hay alguna poca vergüenza que yo me imagino que por respeto la gente no va a pensar en eso. Y entonces, la señora me mira, y yo la miro, y me dice ella, bueno, ¿y a qué se dedica usted? Y yo soy un evangelista, un predicador, yo soy un pastor de iglesia, predico el evangelio.
Y no le pregunté que a qué se dedicaba ella. Espéreme, se ha mal pensado. No, yo vi que tenía un dedo donde había una sortija por mucho tiempo, pero no estaba ahí. Y entonces le dije, bueno, como usted me preguntó, yo lo voy a preguntar a usted también. Le dije, ¿verdad que a veces la vida se torna difícil? Y me dijo que sí. Y es doloroso quitarse una sortija para dejar el espacio en blanco. Y me mira y me dice, Digo, le tengo buenas noticias. El Señor Jesús resuelve cualquier problema. Para Dios nada es imposible. Ah, pero entonces usted es consejero. Digo, también soy consejero. Lo sabía la mamá. Al rato estaba esa mujer abriendo el corazón y diciendo y llorando, qué cosa linda. Y entonces usted viene con el Espíritu de Dios y el Espíritu viene y le lava toda esa basura con la sangre preciosa de Jesucristo. Y entonces el Espíritu Santo viene y le llena cada cabina de su corazón y le da consuelo. Qué cosa linda, mamá. Y te ven cómo le brillan los ojos, cómo lloran, pero wow, hay esperanza. Dios es real, el Señor es úpale, y terminamos el viaje y ya no se quería ir. Digo, no, pero ese momento yo me quedo aquí y tengo que hacer una escala. ¿Y cómo lo volvemos a ver? Digo, no tenemos que ver el programa. Aquí está la voz del Consolador.org. Ahí están todos los sermones. Qué cosa linda. Hubo un detalle que no me gustó, y que tuve que darle un libro que yo no tenía más copia, que hablaba acerca de mayordomía. El libro no lo he podido conseguir otra vez, pero bueno, bendito sea Dios. Porque la señora tenía ciertos negocios, una empresaria. Le dije, tenga, le regalo este libro para que aprenda a administrar como manda la Biblia. Una pregunta, ¿es hermoso o no es hermoso? ¿Le gustaría ser un instrumento de Dios para esas cosas? ¿Le gustaría que Dios le use de esa manera? ¿Le gustaría ser la respuesta de Dios para los problemas de la gente? No tiene que hacer mucha bulla, es solo expresar lo que usted tiene en su corazón. ¿Lo quiere o no lo quiere? ¿Seguro que lo quiere? ¿Le gustaría o no le gustaría? Bien, pues empecemos a aterrizar entonces. Vamos a empezar el aterrizaje de una manera linda y hermosa. En la palabra de Dios encontramos en el libro de Gálatas, en el capítulo número 5. Miren qué expresión tan hermosa. Aquí comenzamos a aterrizar. Gálatas, capítulo número 5. El Espíritu Santo es uno de mis temas favoritos. Gálatas, capítulo 5, versículo número 16. ¿Qué dice el versículo 16? Gálatas, capítulo 5, versículo 16. ¿Qué dice el verso 16? ¿Podemos leer? Digo pues, ¿qué cosa dice? Andad en el Espíritu, ¿y qué dice ahora? Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis, ¿qué dice ahora? Lo que quisierais. Yo le pregunto, y sea sincero o sincera conmigo en esta hora, ¿verdad que en este momento le gustaría ser ungido o ungida con el Espíritu Santo y que Él tome el control de su vida y le guíe conforme a la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Eso es lo que usted quiere en este momento. Pero ahorita el demonio empieza a fastidiar para que usted no quiera eso. ¿Es así o no es así? Mira lo que sigue diciendo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, que dice Pablo, no heredarán el reino de Dios. Cuando estamos inmersos en esos pecados, cuando somos víctimas de esos pecados, nuestro matrimonio se convierte en una maldición. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y nuestros hijos viven un calvario. Alabado sea el nombre de Dios por Cristo Jesús, que pagó el precio del pecado y nos ofrece perdón, salvación y vida eterna, y promete, si usted le acepta, llenar su cuerpo y ungirlo con la presencia del Espíritu Santo.
Mire qué cosa linda dice ahora. Versículo número 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que dicen, escuche mi pregunta ahora. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice ahora? Andemos también por el Espíritu. Anoche le lancé un desafío a los caballeros y hoy me toca con las damas. Oiga, pregunto a las damas, muchachas, ¿les gustaría a ustedes ser llenas del Espíritu Santo? Y que en sus vidas se vean los frutos del Espíritu. Si usted está casada, si usted tiene hijos, aunque no esté casada, póngase en pie conmigo en esta hora. Al ponerse en pie, usted está diciendo, yo quiero que el Espíritu haga morada en mi vida. Al ponerse en pie, usted está diciendo, yo quiero que el Espíritu guíe mi vida. Yo quiero que el Espíritu produzca sus frutos en mi vida. Si usted está casada, aunque no tenga hijos, póngase en pie conmigo también. Todas las que son parte de una familia. Y si está unida a alguien sin estar casada, póngase en pie también. Que casarse es lo más fácil. Eso no me quiero decir, que se case y se acabó el problema. Póngase en pie conmigo. Al estar en pie, déjeme decirle un par de cosas que posiblemente usted sabía o tal vez no las sabía. Escuche. Dios creó a la mujer distinta que el hombre. Los dones y las habilidades que Dios le dio a la mujer no se los dio al hombre. La mujer tiene un sentido que los hombres no tenemos. Se llama sentido común. Las mujeres tienen dones y habilidades que nosotros no poseemos. La obra que Dios puede hacer con una mujer jamás la hará con un hombre. Hasta el día de hoy, y tengo 56 años, no he oído jamás que un hombre haya parido un muchacho. ¿Lo ha oído usted? Así que Dios le dio el don de la maternidad. Llevar a un niño dentro por 9 meses, eso es una cosa de Dios. ¿Es así o no es así? Por tal razón, usted es una persona especial para Dios. ¿Se imaginan qué puede pasar en un hogar cuando mamá está llena del Espíritu Santo? ¿Cómo será la vida de papá? ¿Y cómo será la vida de los hijos? Y aquí le viene el desafío, querida. ¿Te atreves hoy a anunciar públicamente que decides permitirle a Dios que llene tu vida con el Espíritu Santo? El Espíritu vendrá y te lavará con la sangre de Cristo Jesús. El Espíritu vendrá y hará morada en ti y sacará todas las cosas raras que hay en tu vida. El Espíritu vendrá y comenzará a formarte a la imagen de Cristo Jesús. Amén. Si está de este lado, por esta escalera, puedes subir aquí arriba para que oremos juntos. Solamente las damas pueden entrar de este lado y las que están de este lado pueden subir por la otra escalerita y vamos a orar juntos. Y bueno, y ustedes juntas para que el Espíritu Santo tenga todo el derecho sobre sus vidas. Creo firmemente que hay una obra que hacer en este mundo y Dios la hará exclusivamente con las mujeres. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16 al 18, la Biblia dice: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Imagine que Dios llame a cada una de estas muchachas su hija, la cuide, la proteja y la dirija en todo cuanto haga. En el libro de Ezequiel capítulo 36, versículo 27, la Biblia dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. El Señor Jesús dijo, San Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, dice Jesús: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis,
porque mora con vosotros y estará en vosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Amiga, no importa donde tú estés, en cualquier país del mundo, en cualquier ciudad de esta tierra, si estás siguiendo esta programación a través de la radio, la internet o la televisión, donde quiera que tú estés, si estás conduciendo, bueno, por lo menos levanta la mano. Pero si estás en algún lugar tranquila, acércate a la pantalla, acércate a la radio, y al moverte estás diciendo: yo también quiero ser llena del Espíritu Santo. Amigo también, si tú también quieres ser lleno del Espíritu Santo, ponte en pie conmigo y oremos para que esta sea una realidad en tu vida. Si nosotros le creemos a Dios, si nosotros aceptamos la familia como un proyecto de Dios, permitiremos que las cosas comiencen como eran al principio. Dios creó al ser humano para ungirlo con el Espíritu Santo y alentó en su nariz soplo de vida, aliento de vida, lishama, otra palabra sinónimo de ruach, y eso es lo que Dios quiere. Te dará salud física, mental, social, emocional y espiritual. Empezará un proceso en tu vida, un proceso transformador a imagen y semejanza de Jesús. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por su palabra, la Biblia. Gracias, Señor querido, por darnos a Jesús. Gracias porque en su santo libro descubrimos cuánto interés, cuánto empeño ha colocado usted en nuestro beneficio. Descubrimos, Señor, la gran verdad de la tesis: la familia, un proyecto de Dios. Hoy, Señor, regresamos nuevamente nuestra familia a sus manos benditas. Y de una manera especial le presentamos sus hijas, Señor. Es posible que algunas han sido bien maltratadas en el camino de esta vida. Es posible que a algunas de ellas el diablo le ha hecho mucho daño, Señor. Por eso la presentamos delante de usted. Lávelas, Dios, con la sangre preciosa de Jesús. Vístalas, Señor, con su manto de justicia. Únjalas con su Espíritu Santo. Transfórmelas con su gracia bendita. Sosténgalas con su mano todopoderosa. Inspírelas, Dios, para amar la Biblia. Guíelas en la oración constante. Sánela física, mental, social, emocional y espiritualmente. Renueve y transforme su vida para que estas mujeres, Señor, sean una inspiración para su esposo, una inspiración para sus hijos, una inspiración en el hogar, y entonces su servicio y sacrificio se convierta en la autoridad que necesitan para que otros sigan sus pasos. Y cuando toda esta historia termine, que estas mujeres, Señor, hayan sido la inspiración, la motivación, el modelo del cielo para que papá y los hijos se entreguen a Cristo Jesús. Y cuando todo termine, Señor, permítanos estar arriba en el cielo ante el trono de su gracia, y papá y mamá y los hijos puedan levantar sus manos para dar alabanza y gloria al que es, al que era y al que siempre será. Al Todopoderoso Jehová, rendirlo ahora al Santo Espíritu y dar gloria y alabanza a Cristo nuestro Salvador. Señor querido, entregamos en sus manos a cada caballero que escuche este mensaje. Salve nuestra familia, Señor. Salve nuestros hogares, Dios. Rescátelo antes que sea demasiado tarde. Haga que le creamos, Dios, muy a pesar de nuestra incredulidad. Haga que confiemos en usted. Inspírenos a estudiar la Biblia, a orar para conocerle más. Y tome nuestra vida, Señor, y transfórmela para la gloria de su nombre. Que nuestra vida, nuestro hogar, sea una fuente de inspiración para que otros le conozcan.
Y al final, ellos y nosotros, al mirar hacia las nubes y ver a Cristo sentado a su diestra, expresemos: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Dios se lo pedimos, en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén, Señor. Que Dios les bendiga, que les guarde.